Listo, chicos. Hoy 29 de abril del 2025, damos inicio a la transferencia que nos corresponde el día de hoy. Agradezco la participación que espero llegar, Alejandra, Giovanni, Paola. Tuvimos por ahí algún inconveniente técnico, pero pues gracias a Dios lo pudimos solucionar. En el día de hoy, pues recordarles que nos encontramos en la actividad del proyecto 7, elaborar el informe de los procesos logísticos. La competencia que vamos a abordar de esta evidencia se denomina Enrique Lomoutra, interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con los principios éticos para la construcción de una cultura de paz. Corresponde a este código 240-201-526. La actividad de aprendizaje, entonces de la guía de aprendizaje 7, entonces tiene ese mismo código, es la actividad 4. Reflexionar alrededor de los acuerdos de paz, teniendo en cuenta el contexto social y la dignidad humana, y que todo eso conlleva en acuerdos exitosos. La evidencia que vamos a ver es esta solución de caso. Bueno, perdón, esto, LMS, esto es una. Está apareciendo ahí. Bueno, entonces la agenda para saludos e introducción. Los propósitos y conceptos de la sesión. Revisamos rápidamente el cronograma, los resultados de aprendizaje. Revisamos los materiales que hay en la plataforma. Y revisamos la competencia que vamos a revisar. Vamos al espacio de dudas e inquietudes. Bueno, perdón, aquí estamos en la casa y eso no debería pasar, pero bueno. Listo, entonces, la frase de motivación de hoy, entonces son 5, hay para esto 5 frases. Perdón, voy a suspender acá un instante. Listo, entonces las 5 frases de motivación, pues tienen que ver de grandes personajes. Entonces uno de ellos, Woody Allen, nos habla que el 80% del éxito se basa simplemente en insistir. Otra, un señor Thomas Jefferson, nos habla de cuanto más trabajo, más suerte parezco tener. El señor Mahatma Gandhi dice, la verdadera educación consiste en obtener lo mejor de uno mismo. Un deportista, Michael Jordan, dice, he fallado una y otra vez a lo largo de mi vida. Es por eso que he tenido éxito. Y otro personaje que ustedes debemos recordar por allí, Albert Einstein, nos dice, no es que sea muy listo, es que me quedo más tiempo trabajando en los problemas. Entonces, pues la razón de traer estas frases es, pues de alguna manera u otra, nos tocan a la vida. ¿Alguno de ustedes, cuál le llamó la atención de las 5 frases? Alejandra, Giovanni, Paola están allí. Bueno, abrir Pero el la de micrófono. Michael Jordan está bien, la de Michael Jordan. Cierto, es como la que hacemos la mayoría de los colombianos. Vamos a punta Sí, de intento, fracaso, éxito, intento, fracaso, éxito, y ahí vamos. esa es. Yo estoy de Listo. acuerdo con el 80% del éxito se basa simplemente en insistir. Creo que todo está en que no nos demos por vencidos a la primer vez, sino hay que seguirle haciendo, cambiando el método, pero no el final. No, y hay una cosa que hay veces cuando te cansas y quizá la siguiente que golpeas la puerta se va a abrir, pero si te cansaste, nunca lo vas a saber. Listo. Paola, ¿está por allí? ¿Algo que nos quieras compartir? No, sí, señor, también me gusta la frase de la compañera, el 80% del éxito se basa simplemente en insistir.
porque de eso se trata siempre, uno persistir y nunca desistir. Uno siempre tiene muchos inconvenientes en la vida, pero si uno persiste puede seguir adelante. Y hay otras dos que también nos tocan, dice, cuanto más trabajo, más suerte parezco tener. Pues, evidentemente, si tú trabajas más, uno pues va a tener no solamente la remuneración económica, sino como el poder apreciar, ir logrando unas pequeñas metas que puede significar a futuro una oportunidad, por decir algo, que le den para estudiar, de pronto un ascenso, una oportunidad en otra empresa, porque lo ven, oiga, esta persona allá es muy buena, me la voy a traer para la mía. Eso puede en algún momento tocar. Y esa otra, la de ese, dice, no es que sea muy listo, y el tipo, pues, brillantísimo, es que me quedo más tiempo trabajando en los problemas, o sea, él da un poquito de más. Cuando hablamos eso de valor agregado, entonces está allí, que no nos limitamos a que, por decir algo, en teoría nosotros estamos de 2 a 6, son las 5:55, yo he arrancado a las 5:30 y a las 6:15 acabé ya, ¿no? No se trata de eso, se trata de pensar en el servicio, de anteponer como la responsabilidad. No es que sea integral, pero son esos pequeños detalles que hacen que la actividad sea diferente. Listo, bueno, vamos continuamos. Entonces, ya lo sabemos cuál es la competencia que vamos a hablar. Vamos a hablar un poquito de la temática de la violencia en Colombia en los últimos 50 años. Vamos a hablar algunos conceptos: conflicto armado, resolución de conflictos, paz, reconciliación, acuerdos de paz. Uy, bueno, esto no debería estar aquí, pero estamos en vivo, dijo Pacheco. Listo, en el cronograma. Entonces, conmigo en esta guía 7, ya vimos acá el taller de fabricación y el gráfico de la negociación colectiva. Como tuvimos dificultades en que ustedes pudieran participar, al final, si tienen alguna inquietud o algo, aprovechamos el espacio para revisar. Y hoy esta conferencia tiene que ver con la actividad de aprendizaje, reflexionar alrededor de los acuerdos de paz, teniendo en cuenta con el contexto social y la dignidad humana. El resultado de aprendizaje que vamos a probar se llama contribuir con el fortalecimiento de la cultura de paz a partir de la dignidad humana y las estrategias para la transformación de conflictos. La evidencia se llama solución de caso, que va del 1 de abril al 31 de mayo. Listo. Entonces tenemos pues aproximadamente un mes para hacer. De los conceptos, cuando hablamos de violencia, ¿qué se les viene a ustedes a la cabeza, chicos? Cada uno una palabra: violencia. Alejandra, Giovanni, Paola. Pues se trata de una agresión, sea verbal o física. Ajá, una agresión. Ok. Giovanni, Alejandra. Son palabras fuertes y físicas con amenazas con, pues, a personas o de grupos armados. Ok. Alejandra. Bueno, nos perdió Alejandra por allí. Ahorita arranquemos para poder hacer el repaso. Entonces, ¿qué es violencia? Es una cualidad del violento, o es una acción y efecto de violentar o violentarse. Lo violento, por su parte, es aquello que está fuera de su natural estado. Es una situación o modo que se ejecuta con fuerza, con ímpetu, con brusquedad, o que se hace contra el gusto o la voluntad de uno mismo. La violencia, por lo tanto, es un comportamiento deliberado que puede provocar daños físicos, recordamos cuando se hablan de agresión, o psíquicos al prójimo. Es importante tener en cuenta que más allá de esa agresión física, la violencia puede ser emocional, mediante ofensas, amenazas. Por eso la violencia puede causar tanto secuelas físicas como psicológicas. Aquí vemos pues en la imagen, voy a ampliarla aquí un poquito, una señora que le están tapando la boca,
alguien que por allá está pidiendo ayuda, alguien que tienen por acá contra su voluntad, aquí ya unos tanques militares, alguien que esté aquí amarrado. Entonces, en esos términos, nosotros hablamos de violencia. ¿Qué pasó? Me decía algo, que bueno, lo va a cerrar el micrófono. Ya, profe, qué pena que... Tranquilo. Listo. Continuamos. El otro término es conflicto armado. Entonces, pues es un término complejo para nuestro país, ya que hace referencia a todos aquellos enfrentamientos en los que están involucradas pues, las armas y lamentablemente pues las usamos. Los conflictos armados son un fenómeno histórico que existe desde el comienzo de la historia y pueden darse entre distintos pueblos, así como también entre el mismo pueblo. Es decir, el conflicto interno. De cualquier manera, el conflicto armado es muy doloroso, ya que produce muertes, mutilaciones de todo tipo, abusos, asesinatos, violencia sin fin, que muchas veces es difícil controlar o revertir. Bueno, en este instante deberíamos ver un pequeño video, pero vamos a revisar primero las filminas y al final vemos el video. Es corto, dura como 3 minuticos, acerca de la historia en Colombia de la violencia en los últimos 50 años. Cada que estamos en este tema de violencia, pues nace en que hay que solucionar el conflicto. Y entonces ahí hablamos de resolución de conflictos, que es el proceso por el cual un conflicto de carácter interpersonal, intergrupal, interorganizacional o internacional de raíces profundas es resuelto por medios no violentos y de forma relativamente estable a través primero de un análisis e identificación de las causas subyacentes al conflicto. Consiguientemente se establecen las condiciones estructurales en que las necesidades e intereses de todas las partes enfrentadas puedan ser satisfechas simultáneamente. Entonces, hablamos que parte de esa ruta es el diálogo. Reconciliación, entonces es la acción y consecuencia de reconciliar. Este verbo hace mención a dejar atrás una pelea, un enfrentamiento, y retomar una amistad o vínculo que se encontraba interrumpido por un desacuerdo, una desavenencia. Según las Naciones Unidas, en la resolución A52 del 98, la cultura de paz consiste en una serie de valores, actitudes, comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos, tratando de atacar sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas, grupos y naciones. Entonces, tenemos otro video. Este sí no lo vamos a ver. Este les voy a ponerle así acá, porque si vamos a hacer el repaso, como no tendremos el espacio para los dos. Lo vamos a colocar en el chat. Perdón, un instante. Entonces, este sí se los dejo para que ustedes lo vean, y otro sí lo vamos a ver. Listo. Continuamos. Nosotros, ¿qué vamos a hacer en esta actividad de aprendizaje? Pues vamos a reflexionar entonces sobre estas temáticas que hemos hablado así muy brevemente. Vamos a leer el material de formación Ser Agente de Cambio y concretamente lo que vamos a hacer es un documento. Para elaborar ese documento vamos a tomar nuestro conflicto colombiano y lo vamos a comparar con otro conflicto de algún otro país. Entonces yo por aquí he elaborado una tablita de algunos países que han tenido conflictos. Son países latinoamericanos. Entonces está Colombia, ¿cierto? Que es el que vamos a comparar. Entonces, por decir algo, Giovanni dice, va a comparar Colombia con Nicaragua. Y entonces él va a hacer su actividad con esos dos países. Algunos dicen, va a hacer Colombia con El Salvador. Otro dice Colombia con Guatemala, otro Colombia con Perú. Entonces van a escoger uno de estos países. Entonces tenemos Nicaragua, Salvador, Guatemala, Perú, Argentina, Chile, México y Bolivia
para que ustedes escojan, bueno, ¿cómo lo vamos a comparar? Entonces, inicialmente hacemos una revisión. Aquí yo voy a tomar el caso de Sudáfrica, que no está allí, ¿sí? Porque esta es una evidencia que se hace de otra manera. Entonces, para el ejemplo, voy a tomar Sudáfrica. Entonces, dice así, para hacer un análisis del caso propuesto, una comparación entre los acuerdos de paz de Sudáfrica y los acuerdos de paz de Colombia. Pues eso es lo que ustedes van a hacer con Colombia y otro país diferente a Sudáfrica, de Latinoamérica, teniendo en cuenta varios criterios. ¿Quiénes intervinieron? ¿Cuál fue su manera de actuar y gestionar el conflicto? ¿Cuáles eran sus intenciones e intereses? ¿Cuáles eran los condicionantes o circunstancias políticas, económicas, sociales, culturales? ¿Cómo se resolvió el conflicto? Entonces, ¿cómo vamos a averiguar todos esos interrogantes? Solucionando esas preguntas. Entonces, ¿de qué manera se fortalece la paz al ser reconocida como un derecho humano? ¿Cómo crees que se puede aplicar en la sesión de hoy en la vida cotidiana? ¿Cómo construimos paz? ¿Desde dónde? ¿Qué valores implica? ¿Cuál es nuestra responsabilidad frente a esto? ¿Nos corresponde a nosotros hacerlo? ¿Quiénes son los agentes involucrados para hacerlo? Y explicar la respuesta. Entonces, paso 2. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la evidencia? Tenemos que llegar a hacer un cuadro comparativo. Entonces, ¿quiénes intervinieron? ¿Cuál fue la manera de actuar y gestionar el conflicto? ¿Cuáles eran sus intenciones e intereses? ¿Cuáles eran los condicionales? ¿Cómo se resolvió el conflicto? Finalmente, con estas preguntas hacemos unas conclusiones. ¿Cómo construimos paz? ¿Cuál es nuestra responsabilidad frente a esto? ¿Nos corresponde a nosotros hacerlo? ¿Quiénes son los agentes involucrados para hacerlo? Pero entonces son respuestas propias, ¿sí? O sea, pueden de pronto ustedes indagar una que otra consulta, pero la idea es que me den su opinión personal, no la que encuentren por allí en internet. Para esto, entonces, ¿quiénes intervinieron? Entonces van a hacer un cuadrito. Entonces, Colombia, bueno, aquí por error tenía que haber pegado el cuadro de Sudáfrica, pero pegué uno de Nicaragua. Debe ir el país con que ustedes hacen el cuadro comparativo. ¿Qué van a entregar? Entonces, una portada, una introducción, un cuadro comparativo, unas conclusiones y la bibliografía. Entonces, para el ejemplo, entonces aquí está un ejemplo. Y está, perdón la redundancia. Sí, o sea, de guía traje este ejemplo. ¿Cuál es nuestra responsabilidad frente a esto? Entonces, aquí decimos, la responsabilidad es activa y constante. Como ciudadanos debemos informarnos, educarnos, actuar con ética y ser coherentes con los valores de paz. También debemos apoyar y participar en procesos que fomenten la reconciliación, y la memoria histórica, reconociendo a las víctimas y rechazando la violencia. ¿Nos corresponde a nosotros hacerlo? De alguna manera sí, nos corresponde porque somos parte de la sociedad y nuestra indiferencia perpetua en los conflictos pues ha afectado de manera negativa. La paz no es solo un asunto de Estado o de sus líderes, es una construcción colectiva que requiere un compromiso de cada individuo. ¿Quiénes son los agentes involucrados? Los agentes involucrados pues, son múltiples: el Estado, las instituciones educativas, las organizaciones sociales, los medios de comunicación, las familias, cada ciudadano. Todos cumplen un papel en la creación de las condiciones de paz. El Estado debe garantizar derechos y justicia. La sociedad civil puede promover espacios de diálogo y los ciudadanos deben vivir los valores de paz en su día a día, que es una cosa que lastimosamente por los afanes de la vida nos llenamos de estrés y a veces pasamos y creamos conflictos por cosas realmente muy pequeñas. ¿Cuál es nuestra responsabilidad frente a esto? Nuestra responsabilidad, pues, lo dijimos, es activa y constante. Como ciudadanos debemos informarnos, educarnos y actuar con ética, ser coherentes. Esto como que me quedó repetido, sí. Sí. Bueno, mencionaba esto. Entonces, luego miramos las conclusiones. Entonces, ¿cómo construimos la paz? Construimos la paz a través del reconocimiento
del otro. El diálogo, la inclusión social, la educación, el respeto por los derechos humanos, la búsqueda de justicia y verdad. La paz se edifica desde acciones cotidianas hasta decisiones colectivas, promoviendo una cultura que valore la vida y rechace la violencia para resolver. Entonces, como ven ustedes, son respuestas cortas. Entonces, la idea es que ustedes la estructura, si tienen una idea parecida, pues la mejoran un poquito de estos ejemplos que yo les estoy colocando aquí y hacen actividad. ¿Cuál es nuestra responsabilidad frente? Nuestra responsabilidad es contribuir activamente a la reconciliación, Dios mío. Promover el respeto, rechazar cualquier forma de discriminación, violencia, participar en la transformación social. No basta ser unos espectadores, debemos asumir una postura ética y constructiva. ¿Nos corresponde a nosotros hacerlo? Claro que sí. La paz no es solo un asunto de gobierno, por actores armados. Cada ciudadano desde su rol puede aportar. Listo. Entonces, hay otras preguntas. ¿Quiénes son los agentes? Entonces, el Estado, la organización social, la institución educativa, las familias, cada ciudadano. Sí, hay maneras de organizar la información. Y el compromiso, pues ya cada uno hacerlo. Para elaborar estas líneas se consultaron estos documentos, entonces es importante consultar documentos. ¿Listo? Entonces, y registrarlos. Entonces, esa es la actividad que debemos realizar. Un informe que tiene una introducción, que aquí están las preguntas. Yo, dentro del resumen, les organizo cuáles preguntas deben responder en la introducción. El grueso del trabajo, pues, es el cuadro y las conclusiones, las preguntas que se deben incluir en las conclusiones y la bibliografía que ustedes consulten, aparte de los materiales que hay del SENA. ¿Claros hasta allí? Sí, señor. ¿Hay agua? Listo. Bueno, vamos a ir a la plataforma. Hay que compartir. Volvemos a compartir. Esta vez vamos a hacer pantalla completa. Yo no migraron, profe, y eso se borraron todas las calificaciones, se volvió un enredo ahí. Bueno, ahorita miramos eso sí, porque yo vi que ya hoy aparecieron eso y, No. y de pronto pues la escritora Ana Milena les dará alguna instrucción en algún sentido. De pronto de las últimas evidencias que ustedes tengan, de pronto volverlas a subir sería una opción, digamos, de la actividad 5 o 6, que era lo que hemos trabajado como en los últimos 2 trimestres. Y ya como se había, ustedes cuando pasamos a Sajuna también tuvo que hacer ahí un ajuste, un tema, pero entiéndanos que esta es una situación que se tiene que dar en el sentido de que si ustedes no participan, las fichas se miden, ¿sí? O sea, tienen que tener una actividad y en algún momento las 2 fichas estaban bajitas. Entonces, la que tenía más actividad se dejó quietecita, la que tenía menos actividad, entonces fue la que se integró a la otra. Entonces, por eso es que se hizo esa situación. Si hubiéramos tenido buena participación en cada ficha, estuvieran trabajando de 15 a 20 personas, créame que esto no había pasado. Entonces, entendemos el malestar, porque tristemente los que sufren fueron los que se quedaron trabajando. Los que ya no volvieron a la formación, ni enterados se van a dar cuenta de que están sucediendo estos procesos. Entonces, pues, pido ante todo, pues, una excusa por la situación, porque digamos que estos espacios, aunque ustedes no saben cuánto cuesta, le significan al centro unos costos. Entonces, el reducir y dejar de 2 una ficha nos va a permitir abrir otra ficha más este año. Si dejamos las 2 acá, dejamos de pronto poder integrar nuevos muchachos, y algunos de ustedes que han aplazado, han postergado, quizá vayan en algún momento a volver a arrancar en algunas de esas fichas nuevas. Entonces, esa es la explicación así como a grosso modo. Listo. Bueno, continuamos acá. Listo, aquí les iba a mostrar entonces los materiales.
Entonces, perdón, acá voy a ir al inicio. Bueno, entonces, por un lado, entonces ser agente de cambio trae tres partecitas: la historia de Colombia en los últimos 50 años, fundamentación de los acuerdos de paz y la importancia de la cultura de paz. Entonces, en la historia, acá hay una línea de tiempo, ¿sí? Que si ustedes les dan acá, aquí les sale la información, entonces ahí está la línea de tiempo de la historia de la violencia en Colombia. Va hasta, creo que el 2011, 2017, ya lo actualiza, donde están los diálogos de paz. Después nos muestran los acuerdos de paz que ha tenido el país. Entonces, pues aquí no entro a profundizar sobre ellos porque pues tengo que dejarles tema para que ustedes hagan el cuadrito. Fundamentos de los acuerdos de paz. Entonces, hay por acá un video corto de esos acuerdos de paz. Por otro lado, tenemos la importancia de la cultura de paz, la resolución de conflictos, que tocamos de algunas cositas. Los jueces, habla de los jueces de paz, o sea, todo eso que nos contrajo esos acuerdos de paz, la cultura de paz, el concepto. Que de esto, pues, en la introducción o algo pueden mencionar algunas cosas que se pueden destacar aquí de este material. Ese es el material que nos trae. Y por otro lado, aquí tenemos el video. Me confirman si tiene audio. ¿Sí lo escuchan? No, señor, al momento no. Listo. No sé. Entonces, listo. Entonces toca aquí otra vez dejar de compartir. Volver a compartir. Una ventana. Esta pestaña. Y va a quedar allá la imagen un poco. Ahí ya se ve el video. ¿Sí? Ahí está rodando. ¿O no escucha? ¿Se escucha o no se escucha? No, yo no lo estaba escuchando. No sé si las compañeras lo están escuchando. No, señor, no tiene audio. Miremos a ver, miremos a Dele ver. play otra vez, profe, a ver si da. Listo, qué pena que me salí sin querer, pero creo que ahí la grabación continúa. Bueno, iba yo a mirar acá, a ver, compartir audio con la pestaña. Sí, sí, ahí está habilitado. En 1946, el Partido Conservador. ¿Sí? Sí, señor, ahí sí. Listo, entonces vamos a ampliarlo. Esta es la historia del conflicto en Colombia en 3 minutos. En 1946, el Partido Conservador llegó al poder cuando Mariano Ospina ganó las elecciones. Al querer evitar la violencia, le repartió puestos a sus opositores, pero al no lograrlo en todas las regiones, las disputas aumentaron. Poco a poco los abusos de poder y la compra de armas por parte de los liberales empezaron a anticipar un enfrentamiento. La violencia estalló en 1948 con el asesinato de Gaitán. Sus seguidores provocaron disturbios en todo el país. En Bogotá, desde emisoras vociferaban: "Vamos a hacer la revolución", pero no hubo revolución, solo violencia. Los pueblos se convirtieron en tumbas. Se formaron guerrillas liberales y ejércitos conservadores que por igual desplazaban a las familias de sus tierras. Los enfrentamientos habían acabado la vida de más de 300.000 personas cuando el general Rojas dio su golpe de estado en 1953.
Rojas decretó una amnistía general y la mayoría entregó las armas. A medida que se convirtió en un líder carismático, empezó a distanciarse de los partidos tradicionales. Así que desde los periódicos, la oposición liberal y conservadora se hizo férrea. La solución de Rojas fue cerrarlos. Su medida no frenó las críticas. Las protestas, el bajo precio del café, la oposición de los partidos y los industriales llevaron a la dictadura a su final. Pero, ¿cómo gobernar el país sin enfrentarse por el control de la burocracia? El Frente Nacional fue la respuesta. Los partidos tradicionales se repartieron los puestos y alternaron la presidencia durante 16 años. Y aunque la violencia bipartidista disminuyó, no terminaron los conflictos. Entre 1964 y 1974 se formaron las guerrillas de las FARC, el ELN y el M-19. Luchaban influidos por el socialismo contra la injusticia, la exclusión política y por el dominio de las tierras. En un principio, las guerrillas no tenían capacidad militar, pero todo cambió cuando la coca permitió financiar temibles ejércitos que intimidaban a ricos y pobres. El que pudiera pagar una vacuna era obligado a financiar la revolución. Cuando Betancur inició las negociaciones con las guerrillas en 1982 mientras hablaban de paz, las FARC ampliaban sus frentes con extorsiones y coca, y los paramilitares apoyados por mafiosos y militares asesinaban a políticos de izquierda. Entonces el gobierno inició una guerra contra la pólvora del conflicto, el narcotráfico. La respuesta del cartel de Medellín fue amedrentar a la población con bombas, asesinatos y secuestros. Y así, las décadas de los 80 y 90 estuvieron marcadas por el terror. La situación empezó a cambiar cuando el Estado ganó terreno gracias al Plan Colombia y una intención decidida de recuperar el terreno perdido. Los paramilitares se desmovilizaron y tras los duros golpes que recibieron las FARC, empezaron los diálogos de paz. Solo el tiempo dirá si los colombianos lograremos algún día perdonarnos. Un mensaje de Semana Educación, creado por Giraffe. Si quieres explicar una idea, ingresa a giraffeideas.com. Listo, bueno, vamos a elegir acá. Vamos acá, venga, que no voy a cerrarla. Esto volvemos acá. Dejamos de compartir. Entonces, ese es básicamente el documento. Deben elaborar máximo 8 páginas, que es la introducción, conclusión y bibliografía y tres. Entonces, más o menos entre el cuadro puede llevarle unas 2 hojas. Ahí ustedes mirarán cómo lo organizan. ¿Listo? Y les iba a preguntar, de las 2... ¿Ustedes ya vieron el video de la clase anterior? ¿Ya vieron el resumen? Sí, señor, ya quedó listo. Por mi parte ya quedó listo. Ah, bueno. Pablo o Alejandra, ¿tienen alguna duda, inquietud después de haber visto la información? No, profe, no, señor. Ah, ok, sí, porque son bien sencillas. Digamos que no, pues siempre me he caracterizado como por darles una guía, así una directriz para que ustedes no vayan ahí como a ciegas, ¿cierto? Entonces, si ya saben, el camino es este, pues les queda más fácil armarla y construirla, ¿cierto? Sí, profe, sí, son bien explicadas, entonces uno se va a la fija. Entonces, porque uno también entiende el tiempo y que a veces le dice, ya la subí, pero si no corresponde, ¿qué hacemos? Toca volver a hacer. Entonces, es lo que trato de optimizar tanto el tiempo de ustedes como el de nosotros, ¿cierto? Porque pues la idea es que se puedan realizar. Y yo pienso que esta semana, pues la instructora Anita nos dirá cómo se va a manejar ese tema de los que llegaron a la ficha, ¿cierto? Entonces, a ver cómo va a funcionar ese empalme de lo viejo con lo nuevo. Entonces, sí, pues yo no sé, pues esperemos, no puedo decir blanco o negro, pero creo que la gran mayoría de ustedes tienen copia de las actividades que han subido, ¿cierto? Algunas, profe. Pero no, yo ya iba al día, yo ya tenía todo el día. Hay que esperar a ver qué dice la profe, a ver qué nos sale. Sí. Porque el peor de los casos sería subir los documentos que tuviesen y revisar. Yo voy a mirar en las fichas viejas a ver si están las retroalimentaciones. Si están, las paso de una ficha a la otra. Si están, porque no sé, porque ya hoy vi que
Entre ayer y hoy, ustedes les hicieron el traslado. Ayer, sí, Ok. señor. Ayer fue que las vi, ya estaba ya todo borrado, mejor dicho. Ujú. Entonces yo voy a mirar a ver si están al otro lado, si se pueden descargar o algo. Y si algo, pues ahí tenemos una base y pues digamos que nos podemos poner de acuerdo en el tema. Pero lo importante es continuar. Ya el proceso va. De esa conferencia que yo les hice como una retroalimentación de la evidencia atrasada, tengo una que otra que me digan a mí, que pues doy la felicitación a quienes participaron. O sea, recibí más de 10, 12 evidencias por ficha. Incluso yo les había abierto por ahí atrásito unas actividades anteriores. Yo estuve pendiente y de calificárselas y eso, que no se quedaran por allí. Y pues mi sincera felicitación, que también ustedes a veces si ven cerrada la plataforma, pues preguntar, la puedo subir, no sé qué, con el instructor encargado de cada evidencia. Entonces, de asumir como un rol más activo en eso y que en algún momento pues se concilia o se toma una decisión de cómo llegar a que el proceso se culmine. Porque igual para nosotros no es satisfactorio que se vayan, ¿cierto? Pero sí vea que se generan como algunas novedades, por decirlo de alguna manera muy sutil, que debemos pues solucionar y continuar con la formación. Listo, chicos, eso era entonces lo que yo traía para hoy. No sé si vemos el otro video que teníamos por acá. Pues, así es, de aquí lo podemos. No, prefiero más bien copiarlo. Listo, vamos acá. Y con esto finalizaríamos. Vamos a compartir, entonces acá, sí, listo. Me vengo para acá y ya lo tengo acá. Y listo, vamos a ver qué es este otro. Competencias para la paz territorial. Los acuerdos de paz. El 26 de agosto de 2012 en La Habana, Cuba, se firmó el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera entre el gobierno y las FARC, con el cual se dio inicio al proceso de negociación. En este documento, se acordó que el proceso de negociación se haría alrededor de los siguientes puntos: política de desarrollo agrario integral, participación política, solución al problema de las drogas ilícitas, víctimas, fin del conflicto e implementación, verificación y refrendación de los acuerdos. ¿En qué consisten estos puntos? Los 6 puntos de la agenda de negociación intentaron abarcar algunos de los mayores retos del conflicto armado, con el objetivo final de cerrar uno de los capítulos más dolorosos de nuestra historia. En el tema sobre desarrollo agrario, se busca generar políticas integrales que sobre todo ayuden a cerrar las brechas entre el mundo urbano y rural y mejoren la calidad de vida de las personas que habitan en el campo. Se ha propuesto que se generen estrategias basadas en 4 pilares: acceso y uso de la tierra, establecimiento de programas especiales de desarrollo con enfoque territorial, planes nacionales orientados a infraestructura, desarrollo social, productividad y formalización laboral, sistema especial de seguridad alimentaria y nutricional. En el segundo tema, sobre participación política, se propone una apertura democrática, en la que haya mayor participación ciudadana y de grupos políticos e ideológicos que se han mantenido al margen del área política. Sobre todo, este tema busca que se rompa el vínculo entre política y armas que ha estado presente durante todo el conflicto y que se acepte la democracia como la vía para el logro de cualquier transformación social. En materia de drogas ilícitas, se establecen nuevas líneas de acción para abordar una problemática que ha afectado al país no solo desde los aspectos de producción y comercialización, sino también de consumo. Así, en este tema, las principales líneas de acción son: sustitución y erradicación de los cultivos ilícitos,
Atención y prevención del consumo desde una perspectiva de salud pública. Intensificación de la lucha contra el narcotráfico. Con respecto al punto de víctimas, cabe señalar que desde el inicio de las negociaciones se ha buscado ponerlas en el centro del proceso, con el fin de lograr una paz estable y duradera, que impida que haya más víctimas y que tienda a la reparación de las personas y comunidades que han sufrido el flagelo del conflicto. Por ello, se busca con los acuerdos establecer una jurisdicción especial para la paz, con el propósito de satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, obtener verdad, contribuir a la reparación, luchar contra la impunidad y otorgar seguridad jurídica. En el quinto punto, relacionado con el fin del conflicto, se propone conversar sobre temas relacionados con la dejación de las armas y la firma del acuerdo final. Finalmente, en la agenda se acordó un sexto punto para definir los mecanismos de implementación, verificación y refrendación de los acuerdos. Este último implicará la participación de todos los ciudadanos para aprobar o desaprobar lo acordado en La Habana. La participación en los acuerdos de paz. Los acuerdos contemplan la participación ciudadana como la base de su implementación, entendiendo que esta es necesaria para iniciar los cambios estratégicos que el país requiere. El surgimiento de la Constitución del 91 trajo esperanzas para lograr una democracia participativa. Han sido muchos los espacios de participación que se han abierto, pero la participación ciudadana ha traído desilusiones y frustraciones. En gran medida, debido a pocos incentivos para la participación, la ausencia e incumplimiento estatal, la corrupción, la indiferencia de una gran parte de los ciudadanos, la dificultad para alcanzar consensos entre las organizaciones sociales y las instituciones del Estado y el conflicto armado mismo. Así, la participación en el posconflicto supone el gran reto de superar esa historia de frustración y lograr unos espacios y mecanismos realmente incidentes y eficaces. Para que esto se dé, es necesario generar dinámicas de corresponsabilidad entre los diferentes actores, funcionarios públicos, organizaciones sociales y ciudadanos, en donde cada uno sea consciente de la importancia de su rol y que la construcción de paz es un proceso que requiere grandes esfuerzos. Partiendo de un restablecimiento de la confianza y pasando por aspectos como la reconstrucción del tejido social y la voluntad de enfrentar y aprender de los errores del pasado y de grandes retos que surjan a lo largo del alistamiento. La implementación y la consolidación de los acuerdos, la construcción de nación desde los territorios del país, es la gran oportunidad que tiene Colombia en este momento histórico. Listo, bueno, entonces con esto cerraríamos allí la información que les traía para el día de hoy. Pues agradecerles la participación y pues estamos atentos a cualquier otra novedad, cualquier otra consulta que ustedes de pronto requieran. Profe, a usted muchas gracias. No, señor, con el mayor de los gustos. Profe, hasta luego. Muchas gracias por todo. Feliz No, noche. gracias, igualmente. Buenas noches. Bueno, Alejandra, muchas gracias. Tenemos hasta acá la. Vamos a detener. Gracias.